te solo, buon Signore, si confanno gloria e onore, a te ogni laude et benedizione, a te solo si... Entonces uno va aprendiendo que la gente es distinta, que no puedes, que vamos haciendo cosas que las tenemos como algo dadas. Por ejemplo, en todos los lugares, hay colegios también que les exigen a los pobres nativos la partida de nacimiento, la partida de la confirmación. Y en las misiones pues se hace esto, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿para qué? ¿Para qué? Si no saben ni de qué se trata. A mí una vez me dijo uno, oye, tú siempre dices tomad y comed y bebed, y a mí no me das nada. Claro, porque cuando ellos toman el masato se lo reparten para todos, igual que la comida, pero claro, yo que voy a repartir la hostia y el vino, tendría que llevar una cuba, pues anda que no beben. Después no ven la naturaleza, o sea, no pueden, son muy difíciles de entender conceptualmente las cosas. Si nosotros no las entendemos, las van a entender ellos, que no están acostumbrados. Entonces, no, hay que bautizar. ¿Por qué? Porque Roma te dice, ¿cuántos habéis bautizado? Y claro, y si tú viene el superior y te dice, ¿cuántos bautizos has tenido este año? Pues este año 4. Matrimonio, ninguno. Entonces dice, ¿y qué haces ahí? Es que no se ha preguntado a qué vamos allá. Entonces, creo que ahí estamos equivocados y ahí hemos cometido muchos errores. Después hemos deshecho matrimonios también, por falta de entender. Por ejemplo, entre los asánicas, para casarse siempre tienen que nombrarse que sean primos cruzados. Y a veces, para casarse, tienen que llamarse primos, aunque no lo sean, pero tienen que llamarse primos. Y entonces, claro, cuando se llaman primos, dicen, no se pueden casar entre primos, sobre todo antiguamente, ¿no? Y resulta, te das cuenta que es solo la terminología lo que usan. A veces sí, primos, no hace mucho me decía un padre que se había muerto el hermano de una señora. Y le digo, no es hermano, es primo. No, me dice, ha dicho que es hermano. Sí, es hermano porque su madre y su padre son hermanos. Su madre y su tía son hermanas y sus hijos son hermanos. Cuando dos del mismo sexo, los hijos son hermanos. Y cuando son de distinto sexo, son primos. Entonces, todo eso tienes que ir, vas aprendiendo y vas diciendo las experiencias que ellos tienen. Y te van dando a entender que sí entienden, pero que lo entienden de otra forma. Y lo entienden de una forma más natural, más sencilla, más en conexión con la naturaleza, donde hay, como yo siempre digo, yo no creo en los espíritus, pero que los hay, ¿ya? Entonces, ¿cómo luchar contra esos espíritus? Yo muchas veces, hablo mucho con ellos de esto, de los espíritus que hay en el monte, y les trato de explicar, porque yo los conozco, a todos estos espíritus me los conozco yo. O sea, los he visto en la realidad como ellos los ven. Y los explico. Y en algunos casos ha sido muy duro porque ha habido muertes. Pero claro, el espíritu te decía eso y ¿qué vas a hacer? Entonces, todo eso vas dándote cuenta que es otro mundo, que es un mundo más sencillo, un mundo que no especula, un mundo que vive. Te das cuenta que ellos no enseñan a la gente para que vivan en la selva, no, les enseñan en la selva, les enseñan a partir desde chiquitos cómo les van enseñando a través de la canción, a través de cosas, cómo van ellos dándoles para que vivan en la selva. Por eso cuando uno dice, ¿y este chico de 7, 8 años, qué hace solo por ahí? Ya le han enseñado, ya es mayor, ya sabe cazar, ya sabe pescar. Igual que cuando se van a casar. ¿Por qué se casan tan pequeños? Porque ya saben cocinar y ya saben pescar, ¿no? Y yo me acuerdo cuando al primero ellos cocinan muy bien la yuca, ¿no? La yuca asada. Claro, si tú le pides a una persona mayor, en aquella época, ahora cambian mucho las cosas, le pedías una yuca asada no había problema, pero si le pedías a una joven una yuca asada es que le estabas pidiendo matrimonio. Entonces, claro, la cosa estaba complicada. Y claro, esperaban que tú le fueses a dar pescado o carne, ni tenías idea de qué estabas tratando, ¿no? Entonces ya cuando te empieza a explicar y un montón de dichos, de cosas que tú crees que son normales en tu lenguaje, pero en ellos es totalmente distinto, ¿no? Entonces vas aprendiendo con el tiempo y te vas dando cuenta
Y yo les he preguntado muchas veces, porque yo les pregunto, no crean, hasta les leo los documentos de la iglesia también para que me digan a ver qué piensan. Y yo a uno le dije muchas veces, le he hablado, digo, bueno, yo creo que me voy de aquí porque aquí no hago nada. Y me dice, si no tienes que hacer nada. Digo, entonces, ¿qué hago yo aquí? Dice, tú está nomás. ¿Qué significa eso para ellos? No lo sé. Y todos los misioneros han hecho eso. Ustedes han visto aquí al padre Castillo, ha estado 50 y tantos años. Y ahí está, un hombre que no ha tenido nunca nada. Ese sí que era un franciscano. El trapero, le decía yo. Porque no tenía el hábito nada más que 50 pares de trozos de tela. Pero lo vivía. Y todos los nativos lo recuerdan. O sea, hay una cosa bien curiosa. Me acuerdo de uno que le gustaba un poco empinar el codo, ¿no? Y nosotros diríamos, bueno, y me dijo unos nativos, tenía su defecto, pero era bueno. Entonces, estos son cosas, detalles que uno va aprendiendo. Uno va dándose cuenta que la gente, no sé cómo decirlo, muestra una felicidad que nosotros normalmente no vemos, porque estamos acostumbrados a otros conceptos. Pero yo les veo felices. Hoy día son más infelices que antiguamente, fíjense. ¿Por qué? Porque ha entrado el mundo, ha entrado la corrupción también. Ustedes a veces hablan o escuchan que los nativos les quitan las tierras, les quitan... Yo les diría, los nativos venden las tierras, los nativos venden la madera. Por eso yo estoy un poco, cuando hablan de contra los madereros, que son, la verdad, una peste, pero también yo siempre digo, todos somos culpables. La Iglesia es culpable y no queremos reconocerlo. Los obispos se callan muchas veces porque están con el poder, porque les dan subvenciones para los colegios, les dan becas. Eso está ocurriendo ahora. Y los valientes, esos mueren rápido. La Iglesia no tiene voz hoy día mucho. Quieren hacer marketing, hay mucho marketing, pero la realidad es muy triste. Yo lo he sufrido, peleando con una compañía petrolera y el vicariato haciendo contratos con la compañía petrolera. A ver, explíquenmelo. Y no podemos nosotros hacer eso. O decir, como otro obispo, que no voy a decir el nombre, dice, bueno, si no puedes con el enemigo, únete a él. ¿Qué iglesia de profecía somos? Y yo creo que tiene valor el decir no. Yo siempre les digo a los nativos, por culpa de ustedes, yo tengo que ir en bote y no puedo salir en helicóptero. Porque si yo hubiera estado bien con la compañía, me sacaban en helicóptero. Entonces es muy duro a veces. Y no solo eso, y esto lo he experimentado yo. Al final, compran a todos y te dejan solo. Y tienes que aguantarte, y tienes que aguantarte. Y todos están en contra. ¿Por qué? Porque se los han comprado. Entonces, la labor nuestra es dura. Además de todas las dificultades normales. Y eso lo saben todos los misioneros. Lo han pasado todos los que han ido. No, yo no solo, yo soy el que menos ha pasado, pero los antiguos, Dios mío, vean esos que están ahí, que le enseñan las barbas, Monseñor Uriarte, el padre que estaban el padre Santa María los conoce, a muchos de ellos también, mejor que yo. Toda esa gente ha vivido en lugares donde no había nada. Yo cuando fui la primera vez había una casa de hoja y la primera noche el padre que estaba en la misión, yo al abrir la cama, con una vela, que había prendido una vela, lo primero que veo es una culebra en la cama. El primer día. Le llamo al hermano y le digo, oye, que hay una culebra. Y dice, no te muevas. Digo, no, yo aquí no me muevo. Y viene y me dice, es de plástico. Oh. Eso era típico de, ¿no? Bueno, lo que pasa es que al día siguiente la vi pasar por ahí, igualita. Y la vida de lo que pasábamos con los nativos, me acuerdo que una vez fue un nativo y había dos religiosas de Villa María, unas americanas. Y viene un nativo y le dice al padre, el padre Mario, le dice, padre, dame a una de las monjas para casarme. Y nosotros, claro, el padre Mario le sigue la corriente y dice, ¿cuál quieres, la gorda o la flaca? Y dice, me da igual. Y entonces le dice, mira, es que no se casan porque es para ayudar. Ah, ya está bien. Y se fue.
¿no? Entonces tú dices, ¿pero en qué mundo estoy? ¿No? Entonces vas aprendiendo la sinceridad, la tranquilidad de ellos, el respeto, que hoy día se ha perdido un poco, pero el respeto antes, donde tú no teníamos ni puertas, nadie nos tocaba nada. Había un respeto único. Eso se ha perdido, desgraciadamente. Pero es que se tiene que perder porque yo siempre he dicho que los nativos, igual que nosotros, tienen los 7 pecados capitales. Claro, ellos yo siempre les digo 8, porque beben mucho más alto. Todo lo considero un pecado capital, pero bueno. Entonces, esto es algo que al final tú te dices, cuando estás allí, a veces reniegas, a veces, ¿por qué? Porque hay muchas dificultades, pero cuando sales, tienes una alegría y recuerdas aquello con mucho cariño. Por eso les decía yo que cuando te duele salir es porque has sido evangelizado. Hay algo que te ha llenado y de respeto hacia esa gente, de cariño hacia esa gente, a pesar de que a nadie les tiene en cuenta a ellos. O sea, esos son los últimos, ¿no? Y claro, nosotros en la sociedad, como ha dicho el padre también, ahora nos hemos inventado, porque nosotros tenemos una capacidad de invención tremenda, los no contactados. Hay ahora gente especialista en no contactados. ¿Cómo vas a ser especialista si no los has visto nunca? Y yo les puedo decir que todos están contactados. Lo que pasa es que viven aislados, que es distinto. A mí cuántas veces los nativos, algunos me dicen, padre, ¿yo soy contactado o no contactado? Le digo, no, tú eres primitivo. Pues yo tengo confianza en decírselo, ¿no? Pero sí tienen esa relación a través de, eso desde los antiguos. Desde los antiguos tenían. Hay algunos antropólogos que dicen que hubo un vacío. ¿Vacío de qué? Siempre el nativo tiene la capacidad de generar una conexión con el mundo exterior. Ustedes han visto fotografías de Brasil que dicen que son tribus que nunca, y lo han sacado en helicóptero y salen en National Geographic y todo eso. ¿Dónde han sacado el machete? ¿Dónde han sacado la olla de barro? Digo, de metal. Lo único que falta es que usen la trusa Adidas. Es lo único que falta. Pero si uno ve la foto, a mí no me pueden engañar. O sea, es evidente que hay un machete. Son gente que ha sufrido mucho por la madera o por el caucho. Y desgraciadamente la Iglesia todavía no ha logrado hacer este proceso de vuelta a... O sea, esta gente no va a poder salir hasta que no vuelva sus pasos para recobrar un poco el sentido de su vida. Y esto es un proceso que hay que hacerlo.